Glorifícate, Padre. Glorifícate. Recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la alabanza. Bendecimos tu vida. Bendecimos tu vida. Cada familia sea bendecida en el nombre de Jesús, y que la gracia del Todopoderoso sea derramada sobre sus corazones. Que fluya el poder del Espíritu Santo, que fluya el poder del Espíritu de Dios sobre ti. Estamos creyéndole a Dios, un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas. Nada es imposible para Él. Desde cualquier parte del mundo que estás conectado, te bendecimos. Es tiempo de adorar a Dios, de alabar a Dios. Hoy domingo, día de resurrección, proclamamos el poder de la resurrección de Jesucristo, de volver a la vida, de recuperar, de ir hacia adelante, de avanzar, de abrir los caminos, de vencer los imposibles, porque para Dios nada es imposible. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y te invitamos a tener una lectura de la palabra de Dios. En Levítico capítulo 20, el versículo 24. Levítico capítulo 20, el versículo 24. Ahí en casa, vamos, busca tu Biblia. Reúne a tu familia. Y dile, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a oír con atención. Una palabra de Dios contiene el poder de cambiar la vida de alguien. Una palabra de Dios contiene el poder de mudar las cosas. Y por eso debemos estar atentos. Un momento de entretenimiento puede hacerte perder algo que Dios tenía para ti. Así que, bueno, vamos a reunirnos en casita allí, alrededor de una mesa, como ustedes gusten, o simplemente en la sala, la familia con sus Biblias abiertas, en Levítico capítulo 20, el versículo 24. Y dice así la palabra de Dios. Pero a vosotros os he dicho, escucha bien, dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Amén. Padre, esta palabra la bendecimos en cada corazón. En el nombre de Jesús declaramos el poder y la bendición de la palabra sobre cada familia, y todos los que oyen esta palabra, Señor, sean conectados con el Espíritu y la vida que la palabra contiene. En el nombre de Jesús. Ahí en casa, levanta tu mano derecha y declara conmigo: me conecto a la vida de la palabra, me conecto al Espíritu y a la vida que la palabra contiene. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ok, di conmigo: la palabra de Dios describe tu futuro. La palabra de Dios describe tu futuro. Hemos hablado en repetidas ocasiones de esto. Hemos estado hablando del poder de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios contiene el poder de cambiar la vida de una persona, de una familia y de una nación. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No son simples sonidos, no son simples logos, es espíritu y es vida. También dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta partir el corazón, el alma, el espíritu, los tuétanos. Es poderosa, es eficaz, poderosa para producir resultados. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, es importante que todo creyente sepa eso. Sí, la cuestión es que nosotros tenemos que generar un cambio en nuestro ser interior con respecto a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Porque creemos que la palabra de Dios está bien, la aceptamos, pero muchas veces no creemos que lo que esa palabra dice puede generar un cambio en mi vida, puede hacer un milagro en mi vida, puede cambiar las cosas, puede transformar los ambientes.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios. La palabra de Dios fue introducida por el Espíritu Santo al caos, y el caos fue transformado en orden. Así que cuando la palabra de Dios llega a la vida de alguien, llega a la vida de una familia, de una nación, y hay gente que toma esa palabra de Dios en serio, comienza a creer en ella y a moverse de acuerdo a ella, las cosas van a ser removidas, van a ser cambiadas, van a ser transformadas. La palabra de Dios contiene el poder de remover lo temporal y establecer lo celestial, lo eterno. La palabra de Dios remueve lo natural y establece lo sobrenatural. Es la palabra de Dios, es viva, es eficaz. Podemos vivir confiados en ella. Por lo tanto, un creyente, un cristiano, un hijo de Dios debe vivir atento de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios está hablando, y no tanto de lo que la gente está repitiendo, de lo que la gente está diciendo continuamente. Y creo que es digno de reflexión si a mí me mueve más lo que dicen las redes sociales que lo que dice la palabra de Dios. Si lo que dicen las redes sociales generan temor, generan duda en mi corazón, yo voy a tener que examinar mi fe. Necesitamos reflexionar. La iglesia de Jesucristo tiene que reflexionar ante el reto y el desafío que hoy estamos viviendo. No podemos seguir nosotros con una actitud pasiva y negligente. Necesitamos mirar, cada uno de nosotros, mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, revisar y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a examinar qué tal ha sido la respuesta nuestra ante la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más me mueve? ¿A quién le estoy creyendo ahora? ¿Qué es lo que me está sosteniendo? Cuando yo creo que la palabra de Dios describe mi futuro, la palabra de Dios es la que describe mi porvenir y puede remover mi presente desde mi presente, entonces yo puedo vivir con seguridad que no importa cómo se vean las cosas, lo que Dios me está diciendo es lo que va a determinar lo que va a pasar en mi vida y lo que va a pasar en mi alrededor. Como lo decíamos hace un momento, Dios ha creado todas las cosas con su palabra. Y cada vez que Él va a llamar a algo a la existencia, lo hace con su palabra. Todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios, de lo que no se veía. Dios habló a lo que no se veía. Dios le habló a la visión que Él tenía de las cosas. Le habló para que vinieran a la existencia, y lo que estaba en la eternidad se hizo presente. Así funciona. No funciona de otra manera. No es que al principio funcionó así y ahora lo hace de otra manera. Cada vez que Dios va a llamar a la existencia algo, suelta una palabra para que esa palabra que contiene lo que estamos necesitando lo traiga. No ha cambiado eso. Los cielos y la tierra fueron creados de lo que no se veía por la palabra de Dios. Sea la luz, dijo Dios, y fue la luz. Esa palabra contenía la luz, y cuando Dios habló la luz se hizo presente. Si usted y yo tenemos que comenzar a creer que la palabra de Dios le va a dar vuelta a nuestras vidas, que la palabra de Dios es la que describe nuestro futuro. No es lo circunstancial. No repitas lo que la gente dice ni en chiste. Hay algunos chistes malos sobre el 2020 y lamentablemente hay cristianos que lo repiten. Nuestro 2020 tiene que estar determinado por la palabra que Dios nos ha hablado. Y lo que va a determinar tu futuro no es lo que la gente dice. No es ni siquiera este virus que está afectando a las naciones del mundo. Es la palabra de Dios. Una generación que se levanta firme en el poder de la palabra de Dios y cree que lo que la palabra de Dios dice va a venir a la existencia, lo que ella contiene, el contenido. Lo hemos dicho muchas veces. Toda palabra de Dios está llena de contenido. Ese contenido puede venir a la existencia por la fe, porque es la manera, es la forma como Dios siempre ha hecho las cosas. En Hebreos capítulo 11, el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Luego dice Romanos 4:17
hablando de Abraham, dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Abraham le creyó a Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que no existe, lo habla como si ya existiera. Debemos entender que nuestro futuro es forjado por la palabra de Dios. Si cada vez que Dios suelta una palabra le está dando forma a tu mundo. La palabra de Dios tiene el poder de darle forma a los mundos, así como lo hizo al principio. La palabra de Dios le dio forma al mundo y al universo como lo conocemos. Fue por la palabra de Dios. La palabra de Dios fue introducida por el Espíritu en el caos, y el caos fue cambiado en orden y en propósito. Y cuando la palabra de Dios viene a la vida de una persona que cree conectada con el Espíritu Santo, esa palabra va a cambiar el caos y va a traer orden. Ahora yo debo comenzar a moverme de esa manera. Yo debo comenzar a creer como lo hizo Abraham. Abraham lo creyó. Abraham creyó que Dios, lo que no existe, lo llama a la existencia. Por eso un hijo de Dios debe estar atento a lo que Dios está diciendo. Y en repetidas veces dice la palabra de Dios: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y cuando dice el que tenga oído para oír, se refiere a aquel que escucha para obedecer o para accionar basado en esa palabra. Aquel que oye con atención y que no olvida. A ese es el tipo de gente a la cual se está refiriendo. El que tiene oído para oír, que oiga. El que tenga oído para oír, que oiga. Si el que tenga oído, oiga con atención y viva de acuerdo a esa palabra. Obedezca, camine, aplique, abrácela. Esa palabra está por encima de todos los diagnósticos y pronósticos que los expertos han dado. Esa palabra tiene el poder de entrar al caos de un diagnóstico negativo, de un diagnóstico sin retorno, y hacer que ese diagnóstico sea cambiado y el pronóstico sea cambiado en un pronóstico de bendición. Es el poder de la palabra de Dios. Y por eso nosotros insistimos: ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que escuchas. Estamos minados de información negativa. Estamos minados de información que alienta el miedo, que alienta la duda, la desesperanza. Y viene en todos los tamaños y en todas las formas. Como le digo, hay muchos que vienen en forma de chiste. Y debemos tener cuidado. Y hay algunos que vienen, bueno, como en forma de muerte. Vienen en todos los tamaños, de todas las formas, de todas las maneras. Así que ten cuidado con lo que estás escuchando. Si tú estás leyendo alguna información que rueda por las redes, que rueda por los medios de comunicación y te está generando miedo, presta atención a lo que Dios te está diciendo. Porque la gente no puede vivir plenamente con miedo. Y el hecho de que tú estés viviendo una situación hoy no significa que esa situación va a marcar tu destino, va a marcar tu futuro. No significa que tienes que someterte a ella. Cuando tú estás pasando por una situación difícil que los expertos la diagnostican como imposible, tú tienes que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está hablando en medio de esta situación? ¿Qué es lo que Dios le está hablando a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? En el texto que leímos, Dios le dice a su pueblo: pero a vosotros os he dicho. Pero ustedes están viviendo esta situación, les está diciendo. Si ustedes están en esta situación y en esta condición, pero a ustedes les he dicho. A los enfermos les he dicho que por las llagas de Cristo están curados. Yo no sé si habrá alguien que está captando el poder de la palabra de vida.
Cuando tú estás enfermo, tú tienes que mirar qué es lo que Dios me dijo. Y la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53 que ciertamente llevó el Señor nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos curados. A ti te estoy diciendo, aquella gente estaba en el desierto, sin destino, sin propósito. El desierto se había comido, se había tragado a una generación entera. Millones de personas habían muerto allí por incredulidad. Y porque gente haya muerto por incrédulo no significa que ese sea tu mismo destino. Porque gente haya fracasado, porque gente no lo haya logrado, no significa que tú no lo vas a alcanzar. Cuando alguien viene a hablarte de su experiencia, a decirte que tú no lo podrás lograr porque él no lo pudo lograr, no significa que sea verdad. Nunca mires el pasado de alguien para luego tú decidir si puedes hacerlo o no. Un hijo de Dios no mira el pasado de los demás. Un hijo de Dios mira lo que Dios le está hablando. Mira la palabra de Dios, se mira en el espejo de la palabra de Dios. Y si hay una palabra de Dios que le está hablando, impulsando hacia adelante, levántate y ve adelante. Aunque alguien más no lo hizo. Si puedes aprender algo del fracaso de los demás que te impulsa hacia adelante, apréndelo. Y si no hay nada que aprender, déjalo atrás. Si alguien viene y te dice, tú no lo podrás hacer, mira, yo pasé por eso. Yo viví esa experiencia, no lo logré. O que alguien venga a decirte, yo he estado enfermo de eso durante tantos años, tú tienes que simplemente conformarte a esa situación. No lo hagas. Porque que alguien se conforme a una enfermedad no significa que tú tengas que hacerlo. Por la llaga de Cristo estamos curados. Porque alguien se conforme a la limitación, al estancamiento, a la falta de crecimiento y de desarrollo no significa que tú tengas que hacerlo. Dios le está hablando a Israel cuando está en el desierto. Estaban en el desierto, ahí Dios le está hablando. La experiencia del desierto no fue buena. No había dejado un buen saldo. Así que cualquiera pudo haberse simplemente resignado a terminar muerto en el desierto. Pero Dios dice, en este desierto, donde mucha gente sepultó sus sueños, en este desierto yo te estoy hablando. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que a veces es incierta y que no todo lo que se dice es cierto, Dios te está hablando. En medio de esta situación que pretende limitar a gente y que pretende llenarlas de miedo y de terror, Dios te está hablando. En medio de este desierto que se tragó millones de personas, que se tragó sueños de gente que salió de Egipto con la ilusión de tener y de poseer la tierra que fluye leche y miel. En medio de este desierto que ha sido una mala experiencia, que ha dejado un saldo negativo, Dios le habló a su pueblo. Y en medio de la situación que estamos viviendo en las naciones de la tierra, que está dejando un saldo negativo para muchos, Dios le está hablando a los hombres y mujeres de fe. Dios le está hablando a las personas que están abrazando la palabra y entendiendo que su futuro está marcado, destinado, direccionado por la palabra hablada de Dios. Una palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu desierto en la condición que esa palabra describe. Esto lo hemos enseñado muchas veces. Pero la palabra de Dios puede venir e irrumpir sobre tu desierto con el poder de cambiar esa condición en lo que la palabra de Dios contiene, en lo que la palabra de Dios describe. Así que una persona de fe en este momento va a estar atento a la voz de Dios para saber
¿Qué está describiendo en medio de este desierto la palabra de Dios para él o para ella? Y cuando yo me conecto al poder que esa palabra contiene, la condición presente no me va a limitar, sino la condición presente va a ser removida por la eternidad, por la verdad del cielo. Para muchos nos tocó vivir el peor momento de la historia en muchos años, Y yo sé que hay gente en Venezuela que le ha tocado vivir duro. Y que le ha tocado, nuestra juventud le ha tocado vivir duro. Y que a veces no ven luz en el camino, pero quiero decirte que Dios está al control de todas las cosas. Y que cuando tú te conectas con el poder de la palabra de Dios, a pesar de la situación actual, Dios puede venir sobre ella y removerte hacia adelante. Y que no sea la condición que estamos viviendo la que te controle. Así que deja de estar apegado a la queja y al lamento que se genera de una situación negativa. Deja de concentrarte en la situación negativa. Deja de dirigir tu atención hacia una situación negativa, hacia un mal diagnóstico, porque eso va a absorber toda tu energía, te va a debilitar y te va a destruir si no tienes cuidado. Te desalientas, te desanimas, pierdes la fuerza. Y si todo lo que escuchas es negativo, puedes perder aún el deseo de seguir adelante, el deseo de seguir viviendo. Pero la palabra que yo les hablo, dijo el Señor Jesucristo, es espíritu y es vida. Y esta mañana no es casualidad que tú hayas estado conectado con nosotros. El espíritu y la vida de esta palabra viene sobre ti para sacarte hacia adelante y para llenarte de entusiasmo. La palabra entusiasmo es una palabra compuesta en Teos, en Dios. Así que una persona que está en Dios es entusiasmado, es energizado por el poder del Espíritu Santo. No se trata de la energía natural, sino de la del Espíritu Santo, viniendo sobre tu vida, energizándote, entusiasmándote, llenándote de poder, de ánimo. Pero necesitamos caminar dentro del poder de la palabra profetizada, dentro del poder de la palabra de Dios. Una persona profética es aquella que espera que las cosas sean como Dios las está llamando. Una persona profética sabe que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, que Dios llama a la existencia lo que no existe, que Dios llama a este mundo que se ve, llama las cosas que no se ven. Dios habla su palabra y con ella comparte con nosotros lo que existe en el cielo, que aún no existe en la tierra, pero que con esa palabra Dios la está trayendo a nuestra existencia. Te lo repito. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Si Dios habla su palabra a una condición, Dios la habla. Y con ella comparte con nosotros lo que existe en el cielo, que aún no existe en la tierra. Que porque no existe en la tierra no significa que no existe. Las personas de fe saben que hay cosas que existen en el cielo que son traídas a la tierra por el poder de la palabra de Dios. Así que podemos vivir por lo que existe en el cielo, aunque no existe en la tierra. Pero creyendo una palabra, abrimos una puerta que conecta el cielo con la tierra, que hace posible que lo que existe en el cielo venga a la tierra y se manifieste. El poder de la palabra de Dios está trayendo a nuestras vidas, a nuestra existencia, cosas que existen en el cielo que aún no se ven en la tierra. Eso se llama fe. Abraham
fue hecho padre de multitudes por la palabra que Dios le dio. Él no lo era y no podía llegar a ser. Escúcheme, Abraham no era padre de multitudes, ni podía llegar a ser padre de multitudes. Todas las condiciones eran cero. Las posibilidades de Abraham eran cero. Cero posibilidades de llegar a ser padre de multitudes. Pero Dios lo hizo padre de multitudes por la palabra de Dios. Por su palabra. Dios habló la palabra y lo hizo padre de multitudes. Y Dios esta mañana da la palabra y te hace. No importa. ¿Entiendes? Abraham no era padre de multitudes, ni podía llegar a ser, pero Dios lo hizo. Así que porque tú no seas y porque naturalmente no puedas llegar a ser, no significa que no serás. Oh, gloria a Jesús. Dios lo hizo padre de multitudes por su palabra. Y yo sé que hoy, esta mañana, Dios está haciendo a alguien. Dios está trayendo el cielo a la tierra sobre la vida de alguien. Dios está mudando las cosas. Dios está manifestando la grandeza y su poder a favor de los hijos. Alguien que no tenía posibilidad de ser un empresario grande, Dios lo está haciendo ahora. Alguien que no tenía posibilidad de seguir viviendo, Dios lo está sanando ahora y lo está conectando a la vida. Naciones que no tenían posibilidades, ahora Dios las está haciendo. Dios las está levantando, Dios le está abriendo camino, Dios está hablando sobre ellas. Hay sentencias en el tribunal del cielo siendo emitidas en este momento para manifestar su gloria sobre las naciones de la tierra. La palabra de Dios está por encima de todos los pronósticos, de todos los diagnósticos y de todos los pronósticos. Si la palabra de Dios está por encima de todos los diagnósticos y de todos los pronósticos, yo debería estar más pendiente de la palabra de Dios que de los diagnósticos y pronósticos negativos que se están dando ahora. Esto no es un juego, todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Y seguirá siendo así. Eso seguirá siendo así. Dios siempre va a estar buscando una generación que sea capaz de creer su palabra, que sea capaz de conectarse a la palabra y que la traiga a la existencia por la fe. Dios le dijo a Israel: ustedes han estado en este peligroso desierto. Y yo les digo, no dependas de la condición que estás viviendo. Hazlo del poder creativo de la palabra de Dios. En medio de la situación que estamos viviendo hoy, no dependas de ella, depende del poder creativo de la palabra de Dios. Pero a vosotros os he dicho, dijo Dios. Si nuestro Padre nos está hablando, así que debemos escuchar con atención y diligencia. Debemos prestar atención, debemos de dejar de andar entretenidos. No dejes que los ruidos de este sistema oculten de ti la voz de Dios. La palabra de Dios lo repite una y otra vez. Escucha con atención, no es un juego eso. Escucha con atención. Uno de los problemas que los creyentes tienen hoy día es que escuchan con mucha atención las malas noticias, pero a la palabra de Dios le prestan poca.
Y cuando son confrontados con una situación negativa o con una información negativa, no tienen una palabra de Dios para responder porque no han prestado atención a lo que Dios está diciendo. Dios le había hablado a Israel durante años en el desierto. Le había dado las instrucciones para mantenerse libre. Sin embargo, no escucharon con atención y dejaron que las condiciones del desierto les robaran sus sueños y los sepultaran totalmente. Cuando los peligros vinieron, no supieron responder porque estaban sumamente adaptados al desierto. ¿Cómo responde un cristiano a la situación que vivimos si no lee la Biblia, no escucha la palabra de Dios con atención, no está atento a la voz de Dios? Mucho menos estamos listos para aplicar su palabra en la vida cotidiana. Es lamentable que cuando una situación difícil viene a la vida de un cristiano no sepa qué hacer. Esté enredado, sin saber qué hacer y sin saber a dónde ir. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú estás conectado con la palabra de Dios, cuando estás conectado con la voz de Dios, en medio de las situaciones críticas y difíciles sabrás a dónde ir. Así que Dios le está hablando a Israel en medio del desierto. Le está dando una palabra que contiene el poder de cambiar la condición. Por lo que esa palabra está diciendo. Algunas cosas que Dios le dijo al pueblo en el texto que leímos. Y que nos los dice a nosotros hoy. Estás en esa situación, estás en esa condición, le dijo Dios. Pero yo les he dicho. Si la pregunta de un hombre de fe, de una mujer de fe es, ¿qué es lo que Dios me ha dicho ahora? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios le está hablando a la iglesia? Hay demasiado temor. Hay que ser prudentes, pero nunca miedosos. Debe haber prudencia, pero no debemos dejar que el temor nos controle, nos domine. Dios le dice a Israel, ustedes han estado en este desierto, pero yo les digo. Y vea lo que les dijo. En el desierto le dijo, vosotros poseeréis la tierra. Vivían en el desierto, no tenían tierra. Los últimos 400 años los habían vivido en Egipto y muchos de ellos como esclavos. No tenían posesión. En el desierto había escasez, falta de oportunidades, peligros, amenazas. Y en esa situación Dios le dice, vosotros poseeréis la tierra. Por eso me encanta Dios. Porque Dios no mira la condición para hablar. Dios habla si hay alguien que está atento para escuchar su voz. Estaban en el desierto, no tenían posesión alguna y Dios le dice, vosotros poseeréis la tierra, ustedes van a poseer la tierra, ustedes tendrán posesión. ¿Dónde estaban? En el desierto. No habían oportunidades. No los estaba esperando una cosecha allí. Estaban en el desierto. Y en el desierto Dios habla, porque en los desiertos es cuando Dios habla a su pueblo para manifestar su gloria y su poder y para que la gente conozca que el Dios que nosotros tenemos está por encima de los desiertos. Y yo sé que en medio de la situación que las naciones de la tierra están viviendo, Dios está hablando, algunos no están escuchando. Porque la gente no entiende cómo funciona el poder de la palabra. La gente espera que Dios le hable y que le haga todo. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra, esa palabra tiene contenido. Está todo lo que ella dice, lo contiene. Y está el poder de traerlo a la existencia. Pero alguien debe tomar esa palabra y vivir por ella.
Y cuando tú la tomas y vives por ella, lo que esa palabra contiene se abre a tu favor. Ustedes van a convertirse en una gran nación. Van a tener posesión, van a derrotar a sus enemigos. Y haré cosa grande con ustedes y a través de ustedes. Este desierto no describe lo que ustedes llegarán a hacer. Es la palabra de Dios la que lo hace. Ahí estaban en el desierto y Dios le dice, está describiendo todo. Ustedes llegarán a ser una nación próspera, una nación que bendecirá a las naciones de la tierra. Tendrán posesión, harán una gran nación. Van a derrotar a sus enemigos. Manifestaré mi poderío sobre vosotros. Estaban en el desierto. Los incrédulos nunca avanzan a la posesión, porque los incrédulos siempre miden la condición y de acuerdo a la condición hacen pronósticos, hacen cálculos. Pero el hombre y la mujer de fe oye la palabra y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, hace sus pronósticos. Oh, aleluya. Yo no sé si habrá alguien allí en casa, allí donde quiera que esté. No sé si habrá alguien que está listo para comenzar a tener pronósticos de su vida, de su destino, basado en la palabra profetizada, basados en la palabra profética. Gente que camine, gente que avance, gente que entienda, no importa cuál sea la condición ahora. Si estás en un desierto, oye la palabra de Dios. Por eso necesitamos escuchar con atención, con intención y con diligencia la palabra de Dios. Lo segundo que le dijo, yo se las daré para que la posean por heredad. Es decir, yo se las voy a dar como herencia. ¿Quién es el dueño de todo? Él es tu padre. Y necesitas siempre una paternidad para que haya herencia. No hay herencia sin paternidad. Así que Él es tu padre. Dice, mira, yo te la doy como herencia. Y sé que Dios está dando como herencia la victoria a sus hijos. Porque dice la palabra de Dios que Cristo venció en la cruz del Calvario. Su victoria es herencia para los hijos. Y declaramos que en medio de esta situación la victoria de Dios venga sobre los hijos como herencia. Que se abran los caminos, que sean prosperados los negocios y los sueños de tu corazón sean avivados y despertados. Yo se las doy como herencia. No tenían tierra, no tenían herencia. Habían vivido muchos años como esclavos. Pero su futuro no estaba determinado por su pasado. Vamos, mire ahí a su vecino. Mírelo ahí en casa, vamos, mire a su vecino, dígale, tu futuro no está determinado por tu pasado. Vamos, dale un sacudón, dígale, tu futuro no está determinado por tu pasado, ni siquiera por tu presente ahora, ni siquiera por este virus. Tu futuro no es este virus. Vamos, levante su mano derecha en el nombre de Jesús. Diga conmigo, repita, yo declaro en el nombre de Jesús que no es el COVID-19 el que está determinando mi futuro, sino es el poder de la palabra profetizada. Es la palabra de Dios la que le está dando forma a mi vida, la que le está dando forma a mi existencia, la que le está dando forma a mi futuro y a mi casa, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. En el nombre de Jesús estoy conectado al poder y a la vida de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es la condición actual la que le dará forma a mi futuro, es la palabra profetizada, es la herencia en Cristo Jesús. La palabra de Dios la que le da forma a tu vida. No es tu pasado, no es esta situación. Me encanta, papá, dice, te daré como herencia. Te la daré como herencia. Aleluya. A Dios sea la gloria. Padre, desata la vida ahora. Desata la vida, Padre amado.
Sabemos que dice tu palabra que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es nuestra herencia. Hoy yo le echo mano a la vida en abundancia y atamos y reprendemos al espíritu de la muerte prematura en el nombre de Jesús. Señor, oramos que cuando este virus pretenda acercarse al cuerpo de tus hijos, sea deshecho por el poder de la unción, el fuego del Espíritu y el fuego del Cristo de la gloria. Es nuestra herencia. Lo tercero que le dijo: tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Mira, me encanta Dios. Están en el desierto y Dios le dice: mira tu destino, ven acá, te lo voy a decir. Tu destino no es el desierto. Leche y miel. Algo totalmente contrario. Es decir, la otra cara de la moneda. Desierto, tierra que fluye leche y miel. No sé si me estoy explicando. Si la palabra de Dios contenía para Israel tierra que fluye leche y miel, pero ellos están en el desierto. Están en un territorio donde no hay posibilidad, donde hay escasez, donde hay hambre, donde no hay oportunidad, donde no hay manera de salir adelante, donde no hay manera de prosperar, donde más de 2 millones de personas cayeron muertas. Y ahora Dios le dice: tierra que fluye leche y miel. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida. Bendecimos tu vida con la otra cara de la moneda. Bendecimos tu vida con tierra que fluye leche y miel. Declaro que la puerta del cielo sea abierta sobre la vida de los hijos. Y la puerta de los cielos sea abierta sobre Venezuela y las naciones de la tierra. Y aunque muchos están esperando que perezcamos en medio de este desierto, no lo haremos. Porque el desierto no es mi destino, es lo que la palabra de Dios contiene. Y la palabra de Dios está llena de contenido de tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Abraza a alguien en casa, vamos, abrázalo, a tu familia allí, abrázalos. Dales un sacudón. Dile: la palabra de Dios está marcando nuestro destino. La palabra de Dios nos está direccionando. La palabra de Dios es la que nos está guiando. Por la palabra de Dios podemos ver algo diferente a lo que hemos estado viviendo. Y por la misericordia de Dios saldremos de esta condición bajo el poder del Espíritu Santo. Y todos los planes, argumentos del sistema operativo del reino de las tinieblas son destruidos y son desbaratados. Así como Dios confundió a los que pretendían levantar la torre de Babel, hoy Dios confunde a aquellos que pretenden levantarse como dioses en las naciones y ser la voz de Dios en las naciones. Son confundidos aquellos que pretenden manipular, engañar y que pretenden levantarse como dioses y ser dioses, y que pretenden dirigir la vida de las naciones sin Dios. Así como fueron confundidos en Babel, sean confundidos ahora y la gloria de Dios sea manifiesta en el nombre de Jesús. Es la otra cara de la moneda. Es el otro lado. En medio del desierto Dios dice: tierra que fluye leche y miel. Esto describe lo que Dios tiene para sus hijos. La condición actual será transformada por la condición descrita en la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a Él, caminar con Él, porque lo que describe tu futuro no es la condición actual, sino la condición existente en la palabra de Dios. A mí me encanta Dios. Te amo, papá.
Están en el desierto y Dios le dice: te daré tierra que fluye leche y miel. Entonces yo pregunto, es mi pregunta, muchachos. Yo pregunto, ¿por qué un hijo de Dios se angustia por la condición actual, si lo que determina su destino no es la condición actual, sino es la palabra de Dios, la palabra profetizada de Dios? Estás en el desierto ahora, pero Dios dice: te voy a introducir, yo te lo doy, tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Declaro y hablo a los hijos de Dios en las naciones de la tierra. Hablo a los hijos de Dios en las naciones de la tierra. Esta situación no marca tu destino, es la palabra de Dios. Una generación que se levante en medio del desierto para establecer la gloria de Dios y el poder de Dios sobre cada nación. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas esclavizantes. Gloria a Jesús. El desierto es invadido por el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra, con el poder que contiene, lo transforma en una tierra que fluye leche y miel. ¡Ja! Gloria a Jesús. Es lo mismo. Es lo mismo para nosotros hoy, lo mismo. La palabra de Dios viene sobre esta situación y la cambia. Te da el poder de ir más allá de eso. Agarra esa palabra y camina con ella. En el nombre de Jesús. Levante su mano derecha. Declare conmigo ahora en el nombre de Jesús en casa. Vamos, levante su mano derecha y declare conmigo. Diga: viviré y no moriré. Oshia Mahanda Isa. Vamos ahora en el nombre de Jesús. Decláralo en casa. Viviré y no moriré, y contaré las maravillas de mi Dios. He sido destinado para contar las maravillas de Dios. Y en los próximos días, en las próximas horas, estaré hablando de las maravillas de Dios, de la grandeza del Dios Todopoderoso. Aleluya. Estoy lleno, vamos, háblelo conmigo. Estoy lleno de la vida de Dios. La vida de Dios está sobre mí, la vida abundante. El espíritu y la vida de la palabra ha penetrado todo mi ser. Todo mi cuerpo está siendo sanado, liberado, bendecido, unido a la vida. Y lo cuarto que le dijo: yo te aparté de los pueblos. Estaban en el desierto. Mucha gente los miraba y se burlaba de ellos. Pero papá les dice: tranquilo, yo los aparté de los pueblos. Yo los traje a mi camino, yo los traje. Yo los voy a hacer grandes. Y eso es lo quinto que le dice: yo, Jehová vuestro Dios. Si yo lo voy a hacer. Oh, gloria a Dios. Mira, hijo de Dios, deja de estar escuchando a tanta gente incrédula. Deja de estar escuchando los pronósticos negativos que se dan continuamente. Dios le dice a Israel en el desierto: yo los he escogido, yo los he apartado de los pueblos. Ustedes serán mi especial tesoro. A través de ustedes voy a construir algo grande. Y a través de su iglesia Dios construirá algo grande en las naciones de la tierra. A través de su iglesia Dios le está haciendo un llamado a la iglesia. Y la iglesia debe tener una identidad clara. Nacimos para marcar territorio para la gloria de Dios. Nacimos para ser luz del mundo y sal de la tierra, no para ser víctimas de este sistema. Hay quienes se han encargado de sembrar miedo en los cristianos. Hablando de la segunda venida de Cristo, cuando la segunda venida de Cristo debe ser el motivo de mayor gozo de un hijo de Dios. ¿Por qué tiene que producirle a un hijo de Dios miedo la segunda venida de Cristo si esa es la esperanza, esa es la promesa que Él nos dio a nosotros? Vendré por segunda vez. Vendré y me reuniré con ustedes. Le vamos a tener miedo a eso. No te dejes confundir. Ten claridad en eso.
Cristo viene, sí, viene por segunda vez. Su segunda venida será visible, será audible. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Y mientras Él viene, nosotros vamos a hacer su obra, vamos a levantarnos con ánimo. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. No va a venir Cristo escondido a llevarse a una iglesia. No va a venir escondida, no va a venir escondiéndose de nadie. Vendrá con voz de gloria, en el nombre de Jesús, con voz poderosa. Y será audible y visible su venida. Así que avancemos nosotros mientras Cristo viene. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Vamos a levantarnos. Vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Vamos a creer la palabra de Dios. La iglesia es el especial tesoro de Dios. La iglesia tiene el poder de hacer retroceder a las tinieblas. Vamos a vivir nosotros teniéndole miedo a las tinieblas, siendo la luz. El poder y el fuego del Espíritu Santo venga sobre ti. La iglesia de Jesús debe levantarse y ser una iglesia de la palabra. Ser una iglesia de la palabra de Dios. Dejemos de estar escuchando tantas cosas que confunden y que enreden. Volvamos a la palabra, vamos a volvernos a Dios, vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia de la palabra, una iglesia que crea en el poder vivificante de la palabra de Dios, que podamos creer que la palabra contiene el poder creativo de Génesis 1 y podamos caminar de acuerdo a ella, porque es la palabra de Dios la que le da forma a nuestro futuro. Yo lo he dicho, dice Dios, yo los escogí a ustedes como mi especial tesoro. Ustedes son la iglesia. Dios bendice tu vida. En el nombre de Jesús declaro liberación de todo temor, de toda duda. Oh, Rabasoto, tu Yamaset. En el nombre de Jesús declaramos la bendición de Dios sobre tu vida allí donde estás. Declaramos que el poder del Espíritu Santo fluya sobre ti, que se rompan todas las cadenas. Padre, declaramos la palabra de vida, que esta palabra que hemos predicado sea confirmada en los corazones con resultados sobrenaturales. En el nombre de Jesús atamos el espíritu del miedo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y bendecimos a cada familia.